con la agenda programada para hoy, iniciaremos con la primera conferencia denominada La importancia de la especialización y diversificación de productos para el desarrollo de transporte aéreo, a cargo del doctor Andrés Carlos Bolaños Reisen, gerente comercial de la United Airlines, quien está en representación de Panamá. El doctor Andrés Carlos Bolaños Reisen es magíster en gestión logística del transporte multimodal de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. En la misma universidad desarrolló la licenciatura en gerencia y actualmente está realizando el posgrado en docencia superior. En su trayectoria laboral ha ocupado cargos como director de operaciones, director Get Knowledge, gerente de desarrollo de negocios, entre otros cargos que ha realizado en importantes empresas del sector aeronáutico. Adicionalmente, también ejerce como docente. Doctor Bolaños, bienvenido, y es muy gratificante para nosotros contar nuevamente con su participación en este evento académico. Muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Bien, con fuerza, energía. La logística requiere que nosotros tengamos siempre ese ánimo, esa fortaleza. La logística es muy variable, la logística exige mucho y la única forma de poder asumir los retos que se presentan en esta industria es precisamente con ese dinamismo, esa energía. Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de poder compartir en este segundo congreso de logística. La verdad, bueno, yo no me puedo quedar detrás del podio, soy un poco alérgico al podio. Como les digo, la logística, el dinamismo que tiene que haber en la logística nos debe llevar para siempre innovar, estar en constante movimiento. Bueno, quiero agradecer pues la posibilidad de poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he tenido a lo largo de los años en este sector. La verdad es que es bien importante el papel que juega la parte académica para poder lograr que los relevos generacionales puedan tener real impacto y que puedan conocer de los expertos lo que hay en el campo y no necesariamente lo que únicamente se ve dentro de un texto. Entonces, importante nuevamente ese papel que cada uno dentro de la parte académica pueda aportar para el desarrollo de estos muchachos. Y sí, como mencionaba hace un rato, me gusta mucho poder compartir la experiencia que tengo. De hecho, activamente, aparte de trabajar para United Airlines en la parte de carga en Panamá, también regularmente comparto acá en Colombia, no tanto en Bogotá, pero sí en Barranquilla, en una universidad, donde tengo 7 años de estar ejerciendo dentro de una especialización que ellos tienen en logística. Y la verdad es que sí es bastante interesante e importante como un compromiso que tiene uno como experto de industria en poder aportar. Me ha tocado un tema bastante interesante, un tema que definitivamente es necesario para que esta industria pueda avanzar, pueda continuar creciendo de una forma saludable, sostenible. El tema de especializarse y el tema de diversificar es realmente algo muy importante. Y en esta industria aeronáutica, ya sea de la perspectiva militar, la civil o la de carga, definitivamente que el buscar cada día hacer algo diferente en pro de los usuarios es algo que siempre tiene que ocurrir. Ahora, una industria aérea interesante, una industria aérea precisa, una industria aérea bajo la cual muchos de nosotros o la industria requiere de su precisión para poder manejarse en el día a día. Y esa precisión es bien importante. Recuerdo el día de ayer, yo estaba de viaje de trabajo en San Francisco, me salió a última hora. Imagínense, estaba yo en San Francisco y me tocó tomar un vuelo ayer a la 1:30 de la mañana para llegar a Panamá a las 10:30 para entonces tomar el vuelo acá a Bogotá. Pero esa precisión que les digo es lo que permite que uno pueda
manejarse y hacer las cosas calculando perfectamente bien. Y esta industria aérea, esto es lo que nos ofrece, esa precisión. Generalmente los que estamos en esta industria, si no tenemos el reloj, nos sentimos incompletos. No sé cómo se sienten ustedes, pero en mi caso, si no tengo el reloj, me siento que algo me hace falta. Porque esto te obliga a constantemente estar midiendo los tiempos para lograr tus objetivos. Entonces, hablamos de una industria que tiene un delicado balance dentro de sus operaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que interactuamos con un sinnúmero de actores que no necesariamente siempre van a estar bajo un enfoque integral. ¿A qué me refiero? Cada uno se dedica específicamente a lo que le corresponde y no necesariamente vamos a estar todos alineados a un fin en común. Generalmente las aerolíneas tienen que interactuar con diferentes escenarios. Un escenario operativo, hablando de la perspectiva de los aeropuertos que le brindan la plataforma operativa para las aerolíneas, hablando de la perspectiva de las regulaciones, donde vemos dos enfoques, las regulaciones que tienen que ver con un país específico, su gobierno, y las regulaciones que también se enfocan a nivel internacional. Una de los entes que más aporta de una forma significativa para el transporte aéreo es la IATA, que es el ente que regula el transporte vía aérea. Y es interesante pues tomar en cuenta todas estas sinergias que deberían haber, pero que sin embargo no siempre se presentan para el buen funcionamiento de la gestión aérea. Y a esto le incorporamos también otros actores, como por ejemplo el tema de los servicios tercerizados. No necesariamente una aerolínea va a tener siempre su propio personal trabajando en un área específica. Generalmente se dividen en dos enfoques, la parte comercial y la parte operativa. Y es interesante entender que este escenario tercerizado en muchas ocasiones hace que las aerolíneas no puedan ofrecer al máximo los servicios con los que cuentan. Porque en muchas ocasiones, pues estas empresas, como decimos nosotros, no se ponen la camiseta de la empresa. Y no necesariamente se especializan y no necesariamente diversifican en cuanto a lo que ofrecen dentro de esta gestión. Otro tema interesante de lo que interactúa es el de los agentes de viaje para la parte de aerolíneas de pasajeros y lo que son los agentes de carga para las líneas aéreas que transportan mercancías. Entonces, toda esta dinámica que se presenta es bien interesante porque las aerolíneas tienen que aprender a interactuar y tienen que aprender a anticiparse en muchas ocasiones a un escenario que no necesariamente siempre va a ser el más adecuado para ellas. Pero es este dinamismo y esta forma de gestionar lo que hace que esta industria sea muy interesante. Ahora, como un pequeño pantallazo para que tengamos una idea, la industria aérea se divide principalmente en diversos tipos de aerolíneas que gestionan. Tenemos las aerolíneas de carga, que su negocio principal está enfocado al transporte de mercancía. Ellos tienen sus ventajas y desventajas desde este enfoque, pero siempre su negocio principal va a estar enfocado al transporte de mercancías. Tenemos las aerolíneas de paquetería, o lo que se conoce como aerolíneas courier, que son las que transportan documentos. Ahora, es interesante tomar en cuenta que las aerolíneas de paquetería no únicamente se enfocan dentro de lo que es la paquetería, entran también un poco dentro de lo que es el manejo de la carga, o sea que también entran a competir con las aerolíneas de carga. Tenemos también las aerolíneas que se dedican a chartear aviones o a arrendar los aviones con un espacio específico. Interesante dentro de este enfoque de aerolíneas charter la versatilidad que ellas tienen en cuanto a capacidades. Ahora, recordemos siempre que otro escenario interesante e importante bajo el cual interactúan la industria aérea es la marítima, que si bien es cierto, no tiene los mismos beneficios en cuanto a gestión, como por ejemplo tiempo de tránsitos menores, también es cierto que la industria marítima se ha especializado de tal forma que logra compensar el tema de los tiempos de tránsito con tarifas mucho más adecuadas para las necesidades de los clientes. Entonces ese es otro escenario que también viene a interactuar dentro de la gestión. Ahora tenemos por último
las aerolíneas de pasajeros, que es en la que me voy a enfocar en este momento, porque es el tipo de aerolínea que tiene que interactuar con muchos más elementos que las otras tres que mencioné anteriormente. Y uno de los temas más importantes bajo el enfoque que tienen estas aerolíneas es lo referente a la seguridad. ¿Y por qué razón? Porque las líneas aéreas de pasajeros, a diferencia del resto, manejan también, aparte de la mercancía, el elemento humano, lo cual obliga a establecer parámetros muy específicos y puntuales referente a esta gestión. Problemas logísticos. Ok, listo. Ahora, cuando nos referimos a la línea aérea de pasajeros, nos hacemos la pregunta, ¿qué retos enfrentan actualmente? Seguro que si yo menciono United Airlines, que es la aerolínea para la cual yo me desempeño, a muchos les va a venir a la mente el incidente que hubo hace unos meses atrás con un pasajero, no sé si lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan o no? El pasajero que estaba dentro del avión y lo sacaron a la fuerza y que lo golpearon y demás. Ahora, cuando nosotros lo escuchamos desde esa perspectiva, uno piensa que como aerolínea uno es injusto. Sin embargo, no es así, hay que entender los elementos que ocurren dentro de esta gestión. Y ese es parte de los retos que una aerolínea de pasajeros enfrenta. Y hago constar, esta situación que nos ocurre a nosotros es del día a día, porque la industria se maneja en base a lo que es la sobreventa, en base a históricos de pasajeros moviéndose en ciertas rutas, en ciertas épocas del año, se establece una cantidad específica de asientos bajo los cuales se va a vender un avión más allá de su capacidad. Y esto es del día a día. El único tema en esta situación específica fue que el principal error que se cometió es abordar a los pasajeros. Es más sencillo, fuera del avión, comenzar a buscar voluntarios y negarle el acceso a alguien dentro del avión, a tenerlo ya sentado. Ahora, como hablamos de elementos que interactúan, no necesariamente siempre es la aerolínea la que toma la decisión de sacar a un pasajero de una forma específica. En este caso, la policía, porque nosotros como aerolínea no podemos tener ningún tipo de contacto físico con los pasajeros. En este caso, entró la policía y lamentablemente excedieron en fuerza y golpearon al señor. Bueno, la historia terminó felizmente para el pasajero, creo que fueron 10 millones de dólares que le dieron, pero definitivamente que creó una mancha interesante. Yo no sé si se dieron cuenta después de esa situación que comenzaron a salir muchos videos, el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es interesante. Ya me imagino que todos quieren dejarse golpear y sacar el avión, ¿verdad? No, la verdad es que fue triste el escenario y más la forma en que se atacó a la aerolínea, pero bueno, son cosas que suceden, pero es parte de los retos a los cuales uno se enfrenta. El factor humano no es sencillo manejarlo. Y para los que les ha tocado interactuar con personas, no es fácil. Y como aerolínea, uno de los principales retos es poder adecuar ese producto que ofrecemos a cada una de las necesidades que tienen los pasajeros, que son muchas. Yo recuerdo hace unos meses atrás que se abrió la posición de gerente de aeropuerto en Panamá y me dijeron, ¿quieres tomarla? No, gracias, déjame con mis cajetas, con mis arañas de la bodega y con el polvo que hay. Que con eso me llevo bien, pero llevar la parte de pasajeros es realmente bastante difícil. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tipo de retos nosotros afrontamos? Pues conflictos mundiales. Cada vez que hay un conflicto a nivel mundial de cualquier tipo, y el principal es el tema del terrorismo, el tema de la seguridad nos impacta fuertemente, en todos los aspectos. Lo más reciente que estuvimos a punto de implementar a nivel de industria aérea, fue el tema de no aceptar los portátiles en cabina. ¿Qué les parece? Una industria que es tan dinámica, una industria donde uno tiene que siempre mantenerse conectado, negarle a un pasajero la posibilidad de que su portátil pueda ir en cabina con ellos y tenga que mandarla abajo. Esto supone definitivamente una molestia para los pasajeros porque no van a tener la conectividad que requieren. Y adicionalmente impacta el tema de la seguridad, porque llevar ciertos productos en las barrigas del avión no es tan sencillo poder controlar que esos productos
lleguen al destino. Me tocó trabajar un tiempo para Copa Airlines en el hub en Panamá como gerente de operaciones de la plataforma, donde están los aviones, y uno de los temas más difíciles de manejar era el tema del equipaje. Imagínense el escenario que se tiene con aviones que llegan, que salen, aviones que traen maletas para diversos destinos. A veces como pasajero, y no estoy justificando el que se pierdan maletas y no lleguen a su destino, va a constar, pero el manejar un promedio de 150 maletas por avión, donde vienen maletas para diversos destinos que conectan con aviones que simultáneamente están operando, no es sencillo. Y el tema también de los que son dueños de lo ajeno también es a veces difícil de manejar. Entonces imagínense el tema si se hubiese implementado esta normativa de que las portátiles ya no podían ir arriba en cabina y tienen que ir abajo. Entonces son parte de los retos que se presentan, pero cada vez que hay un impacto a nivel mundial en temas de seguridad, impacta fuertemente. Los mercados que continuamente cambian, varían, y es impresionante la forma en que los mercados se desenvuelven. Tal vez para una empresa de carga o aerolínea de carga no necesariamente le impacta tanto, pero a una línea aérea de pasajeros sí, precisamente por la interacción que tiene que haber. Ojo, que las líneas aéreas de pasajeros tienen que aprender a maximizar sus capacidades sin olvidar lo que es su negocio principal, que es el pasajero y su equipaje. Pero nosotros tenemos que aprender a maximizar los espacios que quedan de las maletas para poder meterlos lo que es la mercancía. Y es bien interesante porque esto siempre lleva al tema de poder maximizar la capacidad del avión sin afectar el equipaje de los pasajeros y adicionalmente sin afectar lo que es la puntualidad. Porque la puntualidad es un factor bien interesante y es un reto también para las aerolíneas, en el sentido de que el avión tiene que salir a la hora bajo la cual está programada. Y unos dirán a veces, bueno, ¿por qué no se puede ir antes? Porque si llega antes, por ejemplo, a un destino, llega al aeropuerto donde hay un avión que no ha salido, está ocupando la puerta de desembarque del avión que viene llegando, lo que obliga al avión a permanecer con los motores encendidos quemando combustible. Entonces, irme antes no me funciona. Irme después no, porque pierdo ese espacio. Y a veces si pierdo ese espacio, puede pasar que las personas que van conmigo en el avión, que tengan conexiones a otros destinos, pierdan esa conexión. Y esa pérdida de conexión se traduce en tener que pagarle a los pasajeros transporte y de vuelta al hotel, alimentación y hospedaje. Entonces, como les digo, es bien interesante esa dinámica y lo que los mercados en constante cambio, las preferencias de los clientes, siempre es muy variable. La competencia, que para mí no es necesariamente algo que sea negativo. La competencia es interesante porque la competencia lo obliga a uno a salir del círculo de confort y a buscar más. Alguien por ahí decía que uno no tiene que tenerle miedo a la competencia, sino a la incompetencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Uno tiene que siempre buscar la manera de mejorar continuamente. Y estos son algunos de los retos que la parte aérea presenta. Hay muchos más dependiendo de diversos escenarios. Pero sí es una industria que es bastante frágil y susceptible a los cambios. Recuerdo hace años que me tocó vivir el tema de los ataques terroristas del 9/11, que la industria aérea de pasajeros colapsó de una forma interesante. Recuerdo que se estimaba que cada aerolínea estaba perdiendo un aproximado de 35 millones de dólares diarios aproximadamente por simplemente no poder operar. Y este tema de la pérdida era por el hecho de ocupar espacios en aeropuertos que tienen un costo. Entonces, imagínense el tema de la fragilidad que tiene esta industria. Bien interesante. Ahora, ¿qué alternativas nosotros tenemos para asumir estos retos que se presentan actualmente? Una de ellas es ampliando el menú, o sea, diversificando, desarrollando productos nuevos, productos que complementen el negocio actual de la aerolínea. Y una vez que nosotros creamos nuevos productos, tenemos la obligación entonces de aprender a hacerlo bien, o sea, a especializarnos en ese producto que estamos desarrollando para nuestros clientes. Ahora, todo como ejemplo United Airlines para ver un poco a qué me refiero con la especialización.
United Airlines, una aerolínea dedicada principalmente al transporte de pasajeros, una aerolínea con una red de conectividad bastante interesante. Desde que se fusionó con Continental Airlines, pues crearon un esquema bastante importante en cuanto a rutas y conexiones y también diversidad de itinerarios, porque el tema no es solamente volar a un destino, sino tener varias alternativas que te permitan poder utilizarlo, desde varios enfoques. El enfoque del pasajero, que es un ejecutivo de trabajo y que quiere montarse en un avión a las 6 de la mañana, llegar entonces en la mañana a su destino, hacer una reunión, ir a un almuerzo de negocio y regresarse en la tarde. Esa posibilidad solamente se puede lograr cuando uno tiene una cantidad interesante de frecuencias al día. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, con Copa y Avianca, es bastante interesante el menú de cantidad de frecuencias que uno tiene para poder llegar acá a Bogotá. Bien interesante. Entonces, uno de los temas, como les comenté, el enfoque principal es el de pasajeros. Ahora, una línea aérea de pasajeros siempre está buscando la forma más efectiva y responsable de maximizar lo que es la capacidad del avión y de esa forma poder diluir los costos operativos que para una aerolínea son bastante costosos, desde la parte de gestión operativa hasta la parte de utilización de lo que es infraestructura aeroportuaria. Entonces, una de las formas que se utiliza es principalmente diversificando los servicios, y en este caso United desarrolló una división de carga para poder hacer uso de estos espacios que quedaban disponibles del equipaje de los pasajeros. Ahora, ¿qué es lo que hace atractivo una oferta de transporte de carga para una aerolínea o para los clientes? Es el hecho de tener casualmente esa cantidad de destinos, esa precisión que se tiene para poder mandar la mercancía. Porque si yo me voy a la parte o de la perspectiva de lo que es un agente de carga, a mí me interesa poder controlar los tiempos, a mí me interesa saber específicamente cuándo llega mi mercancía y tener una idea bastante clara de cuándo puedo retirarla, para entonces poder mandar a mi transportista a que retire la mercancía en el tiempo prudente y que no se presente a tener que esperar y perdamos pues tiempo valioso desde este punto de vista. Entonces, el menú de alternativas que una línea aérea de pasajeros ofrece es bien interesante. United desarrolla la parte de carga para casualmente poder brindar este nuevo servicio para los pasajeros, para la agencia de carga, pero también en algunos casos para pasajeros, también en el caso de pasajeros que se están trasladando a otros países, puede llevar sus efectos personales. Ahora, un producto interesante dentro de la gestión de carga, que se vio la posibilidad de ampliar un poco más, diversificar y adicionalmente especializarse en ciertos productos, porque en esta industria de transporte de carga no es simplemente que voy a llevar carga, no, cada tipo de carga es diferente, cada tipo de carga tiene ciertas características. El manejo de las cargas va a variar muchísimo dependiendo del destino, dependiendo del tipo de avión, dependiendo del tiempo de tránsito, dependiendo de las cantidades. Hay muchos elementos desde la perspectiva de carga que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, United lo que hizo fue diversificar dentro del departamento de carga sus productos, desarrollando productos muy interesantes que voy a mencionar, pero voy a enfocarme principalmente en el de abajo, que es el transporte de mascotas. Pero United desarrolló productos muy especializados en cuanto al manejo de lo que es mercancías de alto valor, transporte de dinero, transporte de mercancías que tienen un costo bastante interesante, estableciendo ciertos parámetros operativos, dentro de lo cual, por darles un ejemplo, la mercancía no puede viajar en fines de semana, la mercancía tiene que tener un embalaje específico, caja de madera, con tornillos, hunchos metálicos, para poder salvaguardar la integridad del producto. También desarrolló lo que es el Trust UA y va muy orientado al tema también del pasajero. Trust UA es el producto que maneja restos humanos. Y es importante tomar en cuenta que no es simplemente llevar el ataúd, ya estamos hablando de una persona que representa mucha importancia para sus familiares. Entonces el trato adecuado, respetuoso
también es importante. Entonces se vio la posibilidad de hacer un producto que fuese mucho más consono con lo que cada pasajero pedía. Desarrollamos el Lifeguard. Es un producto que está orientado a llevar lo que son órganos, ya enfocado a la industria médica, un corazón, por ejemplo, este tipo de órganos que requieren un manejo muy específico, que requieren conexiones muy puntuales, que requieren que se maneje de una forma totalmente diferente a lo que se maneja como carga general. Tenemos el Temp Control, que es un producto muy interesante orientado a lo que es cadena de frío y determina un sinnúmero de factores bien interesantes porque no se enfoca únicamente bajo el perfil del transporte aeropuerto a aeropuerto, que es lo que generalmente una aerolínea maneja. Me lo entregas en mi bodega y te lo entrego en la bodega de destino. Este producto también obliga a tener ciertos parámetros que el exportador tiene que cumplir y adicionalmente las instalaciones tienen que cumplir con ciertos parámetros muy específicos, porque en la industria aérea generalmente las bodegas refrigeradas no tienen una temperatura que va de acuerdo al producto específico, tienen rangos de promedio dentro de los productos que generalmente manejan, pero no están enfocadas a tener la temperatura adecuada que un producto requiere. Y es importante que siempre que recordemos que cada producto que requiere refrigeración va a tener un rango mínimo y máximo dentro del cual se puede manejar sin tener ningún tipo de afectación. Entonces el producto de Temp Control también está enfocado a que las instalaciones tengan temperaturas específicas que vayan de acuerdo a lo que el producto necesita. Y poder hablar mucho más del producto, pero es bien interesante. Y el de PetSafe, que es el transporte de mascotas. Bien interesante este producto porque el transporte de mascotas no es simplemente que transportamos un animalito. No, estamos transportando a mi hijo, estoy transportando a la mamá y no sé qué. O sea, es impresionante lo que uno ve con el tema del transporte de mascotas. Entonces ese componente afectivo que existe hace que el producto tenga que ser muy especializado. ¿Okay? Ahora, para poder desarrollarlo de forma adecuada, pues nos tocó desarrollar un equipo de trabajo y poder desarrollarlo siempre entendiendo y conociendo. Si nosotros queremos desarrollar un producto, antes de desarrollarlo, uno tiene que conocer lo que el mercado requiere, qué es lo que se necesita, porque yo no voy a desarrollar un producto que no se necesita en la industria. Entonces, nos pusimos a ver lo que los clientes requerían, sus necesidades específicas, y para poder adecuar el producto a esas necesidades. Tuvimos que entender las gestiones que se requieren dentro del movimiento de la mascota, llevarlo a un enfoque mínimo, entendiendo cada uno de los elementos que se presentan dentro de la cadena de transporte. Porque uno no puede dejar a la suerte cuando uno transporta algo que está vivo. ¿Ok? Entonces nos tocó ver cada una de las características dentro de la gestión de transporte en cada uno de los aeropuertos. No estamos hablando de un aeropuerto, todos los aeropuertos, conexiones con características de temperatura, con características varias, ¿ok? Entonces es bien importante toda esa gestión. Y por supuesto que para poder nosotros establecer un producto que fuera seguro y que cumpliera con el principal objetivo, que es mantener a la mascota siempre de una forma segura, pues definitivamente que tenemos que conocer cómo hacerlo. Porque nosotros como aerolínea no somos expertos en el manejo de animales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos y desarrollamos un comité de veterinarios que nos apoyó en el sentido de conocer lo que son las diversas razas, conocer sus características. Por darle un ejemplo sencillo, las razas que son las brachiocefálicas, que son los de hocico corto, tienen una mayor susceptibilidad a tener afectaciones con temperaturas muy altas, calientes. Entonces se tuvo que desarrollar específicamente un protocolo para el manejo de estas mascotas y épocas del año entre las cuales se puede manejar o no el animalito. Otro ejemplo, las razas que no es que sean agresivas, pero tendemos a confundir. Por ejemplo, un pitbull no es que sea agresivo, el enfoque no es que sea agresivo, el enfoque es que es un animal que tiene mayor fortaleza y en situaciones de estrés
que se presentan cuando se están manejando en el aeropuerto con el extremo ruido que hay de los aviones, los motores, la cantidad de gente, pues por ese estrés pueden ponerse un poco violentas y romper lo que es la jaula plástica, que es la mayoría de los animalitos se mandan en jaulas plásticas. Entonces, para este tipo de raza se requiere una jaula reforzada de madera que pueda apoyar a la gestión adecuada sin que la mascota se vea afectada. Es muy interesante el tema. Ahora, también dentro de este enfoque de especialización que hicimos, pues nos enfocamos en los diversos segmentos, porque si hay algo bien importante que ocurre hoy en día es que no desarrollamos integralmente, cuando deberíamos entender que nuestro enfoque debe ser satisfacer las necesidades de los clientes en ambos extremos, en el origen y en el destino. Los clientes en origen y destino son los que determinan todo el resto de la gestión y debería ser la forma adecuada de manejar esto, siempre verlo de una forma integral. No es que yo soy la aerolínea y que si no me lo entrego a tiempo la gente de carga ya no me importa, no es así. El enfoque debe ser es que hay una persona con una necesidad puntual que hay que satisfacer. Entonces el enfoque integral muchas veces no se ve. Entonces nos tocó desarrollar un poco dentro de lo que es el segmento externo. Clientes con sus necesidades, el tema de los veterinarios para que ellos también fueran de una forma u otra ese canal que promocionara también el producto. Porque muchas personas llegan al veterinario y después pueden tener la duda de que se pueden transportar mascotas o no. Si ellos conocen la alternativa, pueden ofrecerla. Y por supuesto también trabajar de la mano de los entes que regulan el manejo de las mascotas en cada uno de los países donde se ofrece el servicio. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero por supuesto también internamente nosotros tenemos que tener también ese enfoque integral. Y nos tocó desarrollar desde la parte comercial, que es el primer punto de encuentro con el cliente, y qué tan efectivo puede ser la gestión de la mascota si la parte comercial transmite todos los requerimientos al cliente. Es mucho más sencillo que la parte operativa y el servicio al cliente puedan gestionar adecuadamente. Si yo tengo parámetros establecidos en cuanto a los documentos requeridos para la mascota, tanto en origen como en destino, si tengo también los parámetros muy establecidos en cuanto a los requerimientos de la jaula y demás, es mi obligación poder establecerle y comunicar claramente a cada uno de los clientes esos requerimientos para que al momento en que lleguen a la parte operativa, que es el que recibe o acepta la mascota, no haya incumplimiento. Y si hay cumplimiento, pues definitivamente todo sale muy bien, pero si incumplimos, tenemos que hacer reprocesos. Incomodamos al pasajero, incomodamos un poco o hacemos retrabajar doble a la parte de operaciones. Entonces el enfoque fue muy orientado a trabajar externa e internamente. ¿Ok? Bien. Ahora, algunos de los resultados que se pudieron ver a través de esta especialización del producto, pues tuvimos definitivamente una oferta más interesante, más completa, más variada para los clientes, lo que hace que uno pueda definitivamente tener la oportunidad de maximizar el avión y poder lograr el mayor provecho en ambas áreas, la parte de pasajeros y la parte de carga. Nos ayudó, pues por supuesto, a poder ofrecerle a los clientes ese concepto tan conocido que es el One Stop Shop. Un cliente es como el centro comercial. Voy al centro comercial y puedo hacer todo lo que yo quiero. Puedo comprar, puedo comer, puedo irme al cine. Igual acá, el pasajero puede viajar, puede llevar su mascota, tiene una necesidad de llevar su mercancía. Le ofrecemos entonces esa posibilidad todo en uno. Ahora, ¿suena sencillo hacerlo? No lo es. Conlleva una cantidad de factores bien importantes para poder lograrlo. Y por supuesto que al final del día, ¿qué logramos con esto? Tener pues fidelidad por parte de los clientes. Que ellos estén pues obviamente mucho más satisfechos por la gestión. Y con esto doy por terminado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Como el petróleo. Cuidado.
Tiene que haber por lo menos una pregunta. Una de dos, o todo quedó muy claro y el expositor fue excelente o no entendieron nada. Espero que sea la primera. Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención. Una pregunta. Eso. Buenos días, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto. Me llamo Juan José Jiménez Torres. Vengo en representación de la Policía Nacional. Quería saber, en un caso que sucedió no sé mucho aquí en Colombia con una aerolínea, en el que, bueno, el vuelo me parecía que salía, no sé si era de Medellín, hacia alguna ciudad, y en el que se verificaba que el pasajero, ya estando sentado, hubo como que un error de carga y querían hacer pagar a ese pasajero, o sea, un maletín que ya estaba abordado. Entonces yo decía, pero ¿por qué abordaron el pasajero si sabía que estaba sobrecargado de maletín? Pero ya el pasajero sentado, o sea, ya querían era hacerlo pagar ese maletín. Entonces la cuestión fue que eso salió en noticias y todos los pasajeros que estaban ahí estaban criticando esa situación. ¿Y cómo será que llegó a pasar uno en que hicieron y que la vaca para poder recogerle el dinero para poder pagarle esa carga? O sea, ¿qué error? Quisiera saber qué error hubo ahí si ya el pasajero estaba sentado. Mira, muy buena pregunta. El tema de manejo de pasajeros y su equipaje es bastante complejo porque no es tan sencillo como decir que el pasajero lleva su maleta y ya. Es importante saber la información que has obtenido, lo tuviste de las noticias únicamente. Sí. Sí. Muchas veces en los noticieros, y hablo en general, muchas veces en los noticieros la información que se presenta generalmente condena a la aerolínea, pero puede haber muchos casos en que el pasajero sí tuvo la culpa, como puede ser que no. No conozco el caso, pero es extraño que un pasajero ya montado en el avión le vayan a cobrar su equipaje. Generalmente eso se hace en el counter cuando tú llegas, te dicen cuánto equipaje vas a llevar y dependiendo de la ruta o el tipo de aerolínea y temporada del año, ellos te pueden decir, hoy tienes libre de cualquier cargo una maleta, o te pueden decir, no tienes y esto es el costo, pero todo eso debe ser en el counter. No sé si esa maleta de repente estaba en cabina, estaba lleno el avión y la querían mandar abajo, pero cuando es así, si es una maleta de mano, no debe haber cargo alguno. Pero hay un sinnúmero de factores que tienen que ver también con el costo del boleto que se compró. Entre más alto sea el costo del boleto, menos restricciones hay en cuanto a equipaje y cambio de puesto y cambio de fecha. Entre más económico sea, entonces va a haber cargos por más equipaje y demás. O sea, es interesante, habría que analizar, ver bien, pero es sumamente extraño. Ya sentado en el avión que te quieran cobrar, no. Está raro. Ese caso, la verdad, fue conocido, o sea, por lo que ven muchas noticias. Ese caso en Colombia, la mayoría lo debió de conocer. Entonces eso pareció como que muy raro. Otra situación que me ha pasado a la hora de viajar, eso que usted decía, cuando un vuelo sale antes del horario que está establecido, obviamente que usted llega a la otra ciudad, ya la cabina está ocupada por el avión que va a salir. Entonces, esa situación sí ha pasado, pero me da cuenta que cuando uno llega, bueno, el vuelo sale tarde, entonces el vuelo, en este caso a mí me pasó que el vuelo salió tarde, y cuando uno llegó al aeropuerto, ya uno no lo bajan en la cabina, sino que lo bajan a la intemperie de como que de la pista. No, eso es posible. ¿Qué situación, o sea, qué problema es eso? ¿O es mala coordinación? No, eso no es mala coordinación, simplemente a veces hay situaciones donde, por ejemplo, el avión no ha salido por X motivo y necesitas desembarcar en un área remota. Lo que hace muchas aerolíneas es tratar de tener ciertos dispositivos que hagan que este movimiento fuera de una puerta de abordaje que tiene aire acondicionado, está cubierta y demás, sea de una forma agradable o no. Por ejemplo, hay unas rampas de abordaje que son diferentes escaleras donde tú puedes bajar los pasajeros caminando normal, sin ningún problema.
Pero eso es una gestión totalmente normal, eso ocurre más que nada por la disponibilidad que hay de puertas en los aeropuertos. Y por eso les digo que la industria en la parte de aerolíneas es bastante delicada porque hay muchos elementos que tú puedes coordinar previamente, pero el día que estás operando sucede. Cuando trabajé para Copa, por ejemplo, teníamos cantidad de vuelos, teníamos cantidad de maletas, teníamos cantidad de tractores para llevar las maletas y ese día teníamos los tractores, pero no me llegó todo el personal. O teníamos los tractores y el personal de más. O sea, hay muchos elementos que te obligan en el momento a cambiar un poco eso que habías previamente establecido y para poder desarrollar, ¿no? Muchas gracias. De nada.